Cuando vi las cámaras de seguridad desde mi teléfono, ya era demasiado tarde. Mi esposo estaba en nuestra cama con ella, con mi hermana, mientras yo celebraba el cumpleaños de nuestro hijo en un restaurante a 20 minutos de casa. La empleada doméstica había llamado llorando, diciéndome que había escuchado ruidos extraños y que la puerta del cuarto principal estaba cerrada con seguro. Me dijo que había visto el auto de mi hermana estacionado en la entrada lateral, esa que casi nunca usábamos. Cuando abrí la aplicación de las cámaras, mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. La imagen era clara, demasiado clara. Y mi hijo de 7 años me preguntaba por qué ya no estaba sonriendo, por qué mi cara se había puesto blanca como papel. Le dije que todo estaba bien, pero nada volvería a estar bien nunca más. Era martes por la noche y habíamos reservado mesa en el restaurante italiano favorito de Mateo, ese lugar con las luces colgantes y el olor a albahaca fresca que a él le encantaba. Mi esposo, Daniel, había dicho que tenía una reunión importante con inversionistas y que no podría acompañarnos, que lo sentía mucho pero que compensaría a Mateo el fin de semana. Yo ya estaba acostumbrada. 12 años de matrimonio me habían enseñado que los negocios siempre venían primero. Daniel era arquitecto, tenía su propia firma, y durante los últimos 3 años había estado trabajando en un proyecto masivo de condominios de lujo valuado en $25 millones. Las reuniones nocturnas eran frecuentes, las ausencias eran normales. Yo había aprendido a no cuestionar, a confiar, a ser la esposa comprensiva que sostenía todo en casa mientras él construye imperios de concreto y vidrio. Mateo pidió lasaña y una Coca-Cola, y sus ojos brillaban con esa inocencia que solo tienen los niños de 7 años cuando el mundo todavía es un lugar mágico. Estábamos esperando el postre cuando mi teléfono vibró. Era Rocío, nuestra empleada doméstica que llevaba 6 años trabajando con nosotros. Nunca llamaba durante sus horas libres, nunca interrumpía. Contesté pensando que quizás había olvidado algo, alguna instrucción sobre la lavadora o el sistema de riego, pero su voz sonaba rara, quebrada. Me dijo: señora, disculpe que la moleste, pero escuché ruidos arriba y la puerta de su recámara está cerrada con seguro. Vi el coche de su hermana afuera, no sé si debería preocuparme. Mi hermana, Valeria, mi hermana menor, de 28 años, la que siempre había sido problemática, la que nunca podía mantener un trabajo, la que vivía de préstamos que nunca devolvía. Valeria tenía llave de mi casa porque yo se la había dado el año anterior cuando atravesó una ruptura difícil y necesitaba un lugar seguro donde quedarse algunas noches. Le dije a Rocío que probablemente Valeria había ido a buscar algo que había dejado olvidado, que no se preocupara. Pero algo en el tono de Rocío no me dejaba tranquila. Colgué el teléfono y miré a Mateo, que estaba dibujando en la servilleta de papel con un crayón que la mesera le había traído. Daniel tenía una reunión. Valeria estaba en mi casa. La puerta de mi recámara estaba cerrada con seguro. Un pensamiento horrible comenzó a formarse en mi mente, pero lo empujé hacia atrás. Lo enterré profundo porque era imposible, era una locura, era una traición tan grande que mi cerebro se negaba a procesarla. Saqué mi teléfono de nuevo y abrí la aplicación de las cámaras de seguridad. Teníamos 6 cámaras instaladas por toda la casa después de que hubo una serie de robos en el vecindario 2 años atrás, una en la entrada principal, 2 en el jardín, una en la cocina, una en la sala de estar y una en el pasillo del segundo piso, justo afuera de nuestra recámara. Mis dedos temblaban mientras navegaba por la interfaz. La cámara del pasillo mostraba la puerta cerrada de nuestra recámara. Rebobiné la grabación. 20 minutos atrás, a las 8:15 de la noche, Daniel había subido las escaleras. No estaba en ninguna reunión. Estaba en casa. 5 minutos después, Valeria había subido detrás de él. Llevaba ese vestido rojo ajustado que yo le había regalado en su último cumpleaños. La puerta se cerró, y ahí estaba yo, sentada en un restaurante italiano con mi hijo viendo cómo mi realidad completa se desintegraba en una pantalla de 5 pulgadas. Mis manos dejaron de temblar. Se pusieron completamente quietas, frías. Algo dentro de mí se apagó en ese momento, como cuando cortas la electricidad de una casa y todo queda en silencio absoluto. Llamé a Daniel, no contestó. Llamé a Valeria, tampoco contestó. Llamé a Rocío y le dije que tocara la puerta de la recámara, que les dijera que tenían 30 segundos para abrir o llamaría a la policía. Rocío tocó. Escuché su voz a través del altavoz del teléfono, tímida pero firme. «Señor Daniel, la señora dice que abra la puerta ahora». Hubo silencio. Luego pasos apresurados. La puerta se abrió y Daniel apareció en el encuadre de la cámara, despeinado con la camisa medio abrochar.
Le dije a Rocío que pusiera el teléfono en altavoz para que él pudiera escucharme. Daniel, dije y mi voz sonaba como de otra persona, como de alguien que había muerta por dentro pero seguía hablando. Tengo 30 minutos de camino de regreso a casa. Quiero que tú y Valeria estén sentados en la sala cuando llegue. Si alguno de los dos no está ahí, llamaré a mi abogado y esto se va a poner muy, muy feo. Colgué antes de que pudiera responder. Mateo me miraba con ojos grandes y confundidos. Mami, ¿qué pasa? Le sonreí. Esa sonrisa falsa que las madres aprendemos a hacer cuando el mundo se está cayendo a pedazos, pero nuestros hijos necesitan creer que todo está bien. Pagué la cuenta en efectivo, $65, que dejé sobre la mesa sin esperar cambio. Tomé a Mateo de la mano y caminamos hacia el estacionamiento. Él preguntaba por su pastel de cumpleaños, ese pastel de chocolate con chispas que habíamos ordenado. Le dije que lo recogeríamos después, que había surgido algo urgente en casa. Lo abroché en su asiento trasero y conduje. 20 minutos que se sintieron como 2 horas. Mis manos en el volante, apretándolo tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Mi mente era un torbellino, pero también estaba extrañamente clara, como si una parte de mí ya hubiera procesado todo y estuviera 3 pasos adelante, planeando, calculando, preparándose para la guerra. Pensé en los últimos 12 años, en cómo había conocido a Daniel en la universidad, cómo nos habíamos casado 2 años después, cómo yo había dejado mi carrera como diseñadora gráfica para criarlo a Mateo mientras Daniel construía su firma. Pensé en las vacaciones familiares, en las cenas de Navidad, en las noches viendo películas en el sofá. Cuando llegué a casa, ambos estaban sentados en la sala como estatuas. Daniel en el sillón individual, Valeria en el sofá, separados por una distancia que gritaba culpa. Rocío estaba en la cocina y cuando me vio entrar sus ojos se llenaron de lágrimas. Le pedí que llevara a Mateo a su cuarto, que le pusiera una película, que le diera el iPad, lo que fuera necesario para mantenerlo entretenido y lejos de lo que estaba a punto de suceder. Cerré la puerta de la sala, me quedé de pie frente a ellos. Daniel intentó hablar primero. «Amor, esto no es lo que piensas», lo interrumpí. «No voy a gritar», dije, «no voy a llorar, no voy a darte el drama que probablemente esperas, solo quiero saber cuánto tiempo». Silencio. Valeria miraba el piso. «¿Cuánto tiempo?», repetí, y esta vez mi voz era hielo puro. Daniel tragó saliva. 6 meses, dijo, 6 meses de mentiras, 6 meses de reuniones falsas y excusas inventadas. Valeria finalmente levantó la vista. Tenía los ojos rojos, pero no estaba llorando, y eso me enfureció más que cualquier lágrima. Intentó explicar. Dijo que se había sentido sola, que Daniel la había consolado después de su última ruptura, que las cosas simplemente sucedieron, como si el adulterio fuera un accidente, como si traicionar a tu hermana fuera algo que simplemente pasa sin decisión ni premeditación. Le pregunté a Daniel por qué. Necesitaba entender qué había en ella que no estuviera en mí. Me miró con esos ojos que alguna vez me hicieron sentir amada y dijo que se había sentido ignorado, que yo estaba siempre ocupada con Mateo, que necesitaba sentirse deseado otra vez. Valeria era joven, era emocionante, era todo lo que yo ya no era después de 12 años de matrimonio y un hijo. Sus palabras eran cuchillos, pero yo no sangraba. Ya no tenía sangre que derramar, solo había hielo y cálculo. Les dije que salieran de mi casa. Valeria intentó acercarse, poner su mano en mi brazo, balbucear una disculpa que sonaba hueca y desesperada. La aparté sin mirarla. Le dije que nunca volviera a contactarme, que estaba muerta para mí, que si alguna vez intentaba acercarse a Mateo, llamaría a la policía. Daniel preguntó si podíamos hablar, si había alguna posibilidad de arreglar esto. Me reí. Fue una risa seca, sin humor. El sonido que hace a alguien cuando se da cuenta de cuán absurdo es todo. «No hay nada que arreglar», le dije. «Mañana a primera hora llamaré a mi abogado. Vas a salir de esta casa con lo puesto. Todo lo demás me pertenece». Intentó argumentar que la casa estaba a su nombre, que la firma era suya, que yo no tenía derecho a nada. Ahí fue cuando sonreí, porque durante los últimos 12 años, mientras él construía su imperio, yo había sido muy, muy cuidadosa con los documentos que firmaba y los que no. 3 años atrás, cuando Daniel expandió su firma y necesitaba capital, yo había invertido $150,000 de una herencia que mi abuela me había dejado. Daniel quería que ese dinero entrara como préstamo personal, sin papeles, porque así era más simple y no había que involucrar a abogados. Pero yo insistí en hacerlo legal.
Mi abogado, el mismo que había manejado el testamento de mi abuela, redactó un contrato que especificaba que esos $150,000 me hacían socia minoritaria de la firma con derecho a 25% de las ganancias. Daniel había firmado sin leer mucho, confiado, porque en ese momento éramos el equipo perfecto, el matrimonio inquebrantable. También había otros documentos. La casa estaba a nombre de Daniel, pero yo había pagado el enganche de $100,000 con dinero de mi cuenta personal antes del matrimonio. Mi abogado había insistido en que eso quedara documentado. Lo mismo con el coche que yo manejaba, oficialmente registrado a mi nombre, aunque Daniel pagara el seguro. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, estaba sentada en la oficina de mi abogado, Roberto Mendoza, un hombre de 50 y tantos años con reputación de no perder casos de divorcio. Le mostré las grabaciones de las cámaras de seguridad. Le mostré los mensajes de texto entre Daniel y Valeria que encontré esa noche cuando revisé su laptop. Conversaciones que databan de meses atrás, planificando encuentros, riéndose de lo fácil que era engañarme. Roberto vio todo con expresión neutral, tomando notas. Cuando terminé, cerró su libreta y dijo que tenía un caso sólido. Adulterio comprobado, inversión documentada en el negocio, contribución al enganche de la casa. Me dijo que pelearía por custodia completa de Mateo, por la división equitativa de bienes y por mi parte de la firma. Le pregunté cuánto tardaría. Me dijo que estos procesos podían durar entre 6 meses y 1 año, dependiendo de qué tan sucio quisiera ponerse Daniel. Daniel contrató al abogado más caro de la ciudad, un tipo llamado Javier Ruiz, que cobraba $500 la hora y tenía fama de destruir a sus oponentes. Su estrategia fue atacar mi carácter. Presentaron testimonios de amigos de Daniel diciendo que yo era fría, controladora, que había dejado de cumplir mis deberes maritales. Intentaron argumentar que mi inversión en la firma había sido un regalo, no una transacción comercial, y que por lo tanto no tenía derecho a porcentaje alguno. Trajeron a un contador que intentó demostrar que la firma en realidad estaba operando con pérdidas y que no había ganancias que dividir. Fue brutal. Cada audiencia era una batalla, cada documento presentado era un golpe, pero yo no me rendí. Roberto encontró inconsistencias en los libros contables de Daniel. Había movimientos sospechosos, gastos personales cobrados como gastos de negocio, facturas infladas. El contador de Daniel se puso nervioso durante su deposición. 4 meses después del inicio del proceso, la firma de Daniel comenzó a tener problemas. El proyecto de $25 millones se retrasó por problemas de permisos municipales. Los inversionistas se pusieron nerviosos. 2 de los socios menores decidieron retirarse, llevándose su capital. Daniel empezó a verse demacrado, con ojeras profundas, el traje ya no le quedaba tan bien porque había perdido peso. Me enviaba mensajes suplicando que detuviera el proceso legal, que estaba destruyendo todo lo que había construido, que pensara en Mateo, en el futuro de nuestro hijo. Le respondí una sola vez. Le dije que él había destruido nuestra familia mucho antes de que yo contratara a un abogado, y que las consecuencias de sus acciones no eran mi responsabilidad. Bloqueé su número después de eso. Toda comunicación pasaba a través de los abogados. Mateo me preguntaba por qué papá ya no vivía con nosotros. Le expliqué de la manera más simple posible. 6 meses después de aquella noche en el restaurante italiano, llegamos a un acuerdo. Daniel no podía sostener la batalla legal por más tiempo. Los costos de su abogado habían superado los $100,000. Su firma estaba al borde de la bancarrota. Roberto negoció duramente. Yo obtuve la custodia completa de Mateo con régimen de visitas supervisadas para Daniel. Me quedé con la casa después de comprar la parte de Daniel por $200,000, dinero que saldría de mi parte de la liquidación de bienes. Obtuve $300,000 en efectivo como compensación por mis años como ama de casa y por mi inversión en la firma. También me quedé con el coche y con los ahorros para la universidad de Mateo, $40,000 que estaban en una cuenta que yo había abierto y administrado. Daniel se quedó con su firma en problemas y con una deuda masiva. Firmamos los papeles un martes gris de octubre. No volví a ver a Valeria durante todo ese tiempo. Se había mudado a otra ciudad, según me contó mi madre, quien intentó mediar entre nosotras innumerables veces. Yo me negué. Le dije a mi madre que podía mantener relación con Valeria si quería, pero que no me pidiera que perdonara lo imperdonable. Mi madre lloró, dijo que éramos hermanas, que la familia era sagrada. Le respondí que Valeria había violado esa sacralidad mucho antes de que yo decidiera cortar lazos. 1 año después del divorcio, Valeria me envió una carta.
5 páginas escritas a mano, llenas de disculpas, de explicaciones, de súplicas por una oportunidad de hablar. Decía que Daniel y ella habían terminado meses atrás, que se había dado cuenta del daño que había causado, que iba a terapia, que había tocado fondo y estaba reconstruyéndose. Leí la carta una vez. Luego la quemé en el jardín trasero mientras Mateo dormía. Han pasado 3 años desde aquella noche. Mateo tiene 10 años ahora y está en 5º grado. Ve a Daniel 2 fines de semana al mes. Su relación es cordial pero distante. Daniel rehizo su vida con una mujer nueva, alguien que no conozco y no quiero conocer. Su firma sobrevivió, aunque nunca volvió al nivel de antes. Yo retomé mi carrera como diseñadora gráfica, trabajando desde casa. Los $300,000 que recibí del acuerdo los invertí inteligentemente. Compré un pequeño local comercial que rento, generando ingresos pasivos de $2,500 mensuales. Empecé mi propio negocio de diseño, pequeño pero estable. Rocío sigue trabajando conmigo. Es más que una empleada ahora, es familia. Las mañanas son tranquilas. Preparo el desayuno para Mateo, lo llevo a la escuela, regreso a casa y trabajo en mi estudio. Por las tardes lo recojo, hacemos tareas juntos, cenamos, vemos televisión. Los fines de semana vamos al parque, al cine, a museos. A veces Mateo me pregunta por qué su papá y yo no estamos juntos. Le digo la verdad de forma apropiada para su edad. Que los adultos a veces toman malas decisiones, que el amor no siempre es suficiente cuando falta de respeto, que está bien alejarse de las personas que te lastiman, incluso si son familia. Le enseño que la lealtad es un valor sagrado, que la confianza una vez rota es casi imposible de reparar completamente, que merece relaciones donde sea valorado y honrado. Él escucha con seriedad y asiente. Es un niño sabio, más sabio de lo que yo era a su edad. A veces me preocupa que ella perdió un poco de esa inocencia que todos los niños deberían conservar más tiempo. Pero luego lo veo reír con sus amigos, lo veo dibujar en su cuaderno, lo veo soñar con ser astronauta o veterinario, y sé que está bien, que saldremos bien de esto. El mes pasado vi a Valeria en el supermercado. Fue completamente accidental. Yo estaba en el pasillo de cereales eligiendo la caja que a Mateo le gusta, cuando la vi al final del pasillo. Se quedó paralizada. Nuestras miradas se encontraron por 3 segundos que se sintieron eternos. Vi culpa en sus ojos, vi arrepentimiento, pero también vi algo más. Una pregunta silenciosa, una súplica por algún gesto que indicara que algún día, quizás, podría haber espacio para la reconciliación. Desvié la mirada. Tomé mi caja de cereales y me dirigí a otro pasillo. La escuché sollozar suavemente mientras me alejaba. No sentí triunfo, no sentí satisfacción, no sentí nada realmente. Y eso, más que cualquier otra cosa, me demostró que había sanado, que la herida había cerrado, que podía verla sin desmoronarme, sin enfurecerme, sin necesitar castigarla. Simplemente no era parte de mi vida ya. Hay noches en las que me siento en el jardín trasero después de acostar a Mateo, con una copa de vino mirando las estrellas. Pienso en cómo habría sido mi vida si nunca hubiera revisado las cámaras de seguridad aquella noche. Si hubiera llegado a casa sin sospechas y encontrado todo normal. Si Daniel hubiera sido más cuidadoso. Si Valeria nunca hubiera cruzado esa línea. Habría seguido viviendo en una mentira, sonriendo para fotografías familiares mientras mi esposo compartía su cuerpo con mi hermana. Habría envejecido en esa casa, cuidando de un hombre que no me respetaba, criando un hijo en un ambiente de falsedad. En esos momentos, a pesar de todo el dolor que atravesé, a pesar de las lágrimas que derramé en privado durante esos primeros meses, a pesar de las noches sin dormir y las batallas legales, me siento agradecida. Agradecida de haber descubierto la verdad. Agradecida de haberme elegido a mí misma. Esta mañana, como todas las mañanas, me desperté con el sol entrando por la ventana de mi recámara. La recámara que ahora es solo mía, decorada según mi gusto, sin tener que negociar cada decisión. Preparé café, el fuerte que me gusta, sin preocuparme de hacer suficiente para 2. Escuché música mientras cocinaba, canciones que Daniel odiaba pero que siempre me han hecho feliz. Desperté a Mateo con besos en la frente. Le preparé sus panqueques favoritos. Reímos mientras desayunábamos. Hay paz en mi casa ahora. No es una paz perfecta, porque nada en la vida es perfecto, pero es una paz real, construida sobre verdad y autenticidad. He aprendido que la traición puede ser el mayor regalo disfrazado, porque te obliga a reconstruirte, a redescubrirte, a encontrar tu propia fortaleza. He aprendido que la familia no es siempre sangre, sino las personas que eligen estar ahí cuando todo se derrumba. He aprendido que el perdón no es obligatorio, y que está bien proteger tu paz
incluso si eso significa cerrar puertas que nunca imaginaste que tendrías que cerrar. La paz no fue dramática, no llegó con fuegos artificiales ni momentos de película. O en las mañanas tranquilas, en la noche sin lágrimas, en los días donde finalmente pude respirar sin que el pecho me doliera. Y eso al final fue más que suficiente.